la conmoción del invierno y la conmoción en el escenario de la Corte Constitucional, noticia que dimos ayer, ya en la noche, con la decisión de la Corte acerca del decreto de conmoción interior, la región del Catatumbo. Claudia Camila. Gustavo, buenos días. Sí, señor, el tribunal consideró que la conmoción interior es acorde con la Constitución en lo relativo a los enfrentamientos entre el ELN y otros grupos armados, los ataques contra la población civil y los firmantes del acuerdo de paz y la crisis humanitaria derivada de los desplazamientos que de hecho han afectado a más de 64.000 personas y tienen confinadas a otras 12.000. Es por eso que esta decisión respalda las medidas del gobierno para fortalecer la fuerza pública, la atención humanitaria y la garantía de los derechos fundamentales de la población civil. No obstante, Gustavo, si bien la Corte avaló lo que respecta a la intensificación de la violencia y la crisis humanitaria, rechazó 5 partes del decreto relacionadas con situaciones estructurales anteriores a la conmoción interior. Es por eso que se declaró inconstitucional lo relacionado con la presencia histórica de grupos armados, los cultivos ilícitos, la deficiencia en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos y las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad. La votación de esta decisión, Gustavo, quedó 6-3. A favor de la declaratoria parcial de constitucionalidad votaron los magistrados Juan Carlos Cortés, Cristina Pardo, Natalia Ángel, Diana Fajardo, Vladimir Fernández y Miguel Polo Rosero, mientras que salvaron su voto la magistrada ponente Paola Meneses, el presidente de la Corte Jorge Enrique Ibáñez y el doctor José Fernando Reyes. Entre sus argumentos que buscaban tumbar en la totalidad de este decreto estaban que no se demostró siquiera de la manera más mínima que las medidas legales e institucionales existentes no eran suficientes para atender la grave crisis de orden público en el Catatumbo y, por el contrario, para estos magistrados se evidenció que con el decreto el gobierno usó de forma instrumental el estado de conmoción interior para atender asuntos de carácter estructural. Claudia Camila, gracias. Anoche pues muchos titulares en la prensa, que si aprobación parcial, que si exequibilidad parcial, que si victoria pírrica, que si éxito agridulce del gobierno. Yo me fui por punto para el gobierno, bien para el gobierno, pero con asterisco, Hernando. Sí, Gustavo, indudablemente, y mire, lo primero que hay que hacer es participar de la idea del respeto a las sentencias, a todas sentencias judiciales y más una emanada por una alta corte. Quienes a veces las critican, las cuestionan, pues ahora están felices, pero bueno, nosotros estamos siempre en la línea de la defensa de la institucionalidad. Ciertamente, como usted bien toca, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad parcial de esa declaratoria de conmoción interior. ¿Qué quiere decir eso? Es como si el gobierno fuera en una caravana de carros y hay un peaje. En ese peaje se dejó pasar, si se quiere, la tractomula, el carro que más le interesaba al gobierno, y por eso ciertamente la decisión, podría decirse, es favorable al mismo, favorable a esa declaratoria de conmoción interior decretada por el gobierno Petro. Los carros de otra categoría sí fueron frenados por ese peaje, pero en lo que hace el efecto práctico, que es lo que nos importa, es que la Corte Constitucional avala esa constitucionalidad de esa conmoción interior. Sin embargo, fijó unos límites, para algunas cosas sí y para otras no. Dijo la Corte dentro de ese peaje que sí logró librar el gobierno. Solamente la conmoción interior es acorde con la Constitución en lo relativo a hechos y medidas relacionadas con el tema de enfrentamientos entre el ELN y el ejército colombiano, como ataques y hostilidades dirigidas en forma indiscriminada contra la población, y lo que tiene que ver con los firmantes o la situación de los firmantes del acuerdo de paz. No así para otros efectos específicamente claros, como por ejemplo presencia de cultivos ilícitos o necesidades básicas insatisfechas. ¿Cuál va a ser el efecto práctico? Me lo preguntará usted a continuación en lo que hace de los decretos hijos de este decreto madre. Pues unos se caen y otros se quedan entonces, Hernando. Gustavo, aquí no supone entonces la Corte, y vendrá en el ejercicio de la revisión constitucional, la radiografía que haga la Corte de cada uno de los decretos que emitió el gobierno, a partir de una revisión que implique si hay o no constitucionalidad de los mismos. ¿Qué quiere yo decir? Aquí no hay un efecto dominó, ni positivo ni negativo en lo que hace esos decretos. Esos decretos no quedan avalados automáticamente, ni tampoco serán declarados inconstitucionales automáticamente. Tiene que haber una revisión uno a uno.
y esa radiografía va a estar acorde a esos postulados que ya dijimos, a ese peaje. Si esos decretos están estrictamente relacionados con temas estructurales, como los antes dicho, desde luego la Corte Constitucional va a proceder a declararlos inconstitucionales. Por el contrario, si tiene que ver con aquello que validó, como por ejemplo enfrentamiento con grupos armados, ataques y hostilidades, ese decreto será constitucional. Bueno, Cristo, démosle una mirada a ver, en términos muy generales, por supuesto, no con la lupa, a esos decretos que se salvan o que se hunden en un futuro. Sí, lo primero que hay que decir, Gustavo, es que es una buena noticia también para la gente de Catatumbo y del norte de Santander, políticamente hablando. La gente estaba esperando, obviamente, que se mantuvieran algunas medidas de conmoción. Lo segundo, Hernando tiene razón en cuanto a que la decisión y la consideración que hace la Corte frente al decreto de declaración de la conmoción no significa decisiones sobre cada uno de los decretos que desarrolla la conmoción, pero de alguna manera sí ya está fijando anticipadamente su posición, las mayorías, frente a ciertos decretos en especial. La Corte lo que ha dicho fundamentalmente, Gustavo, es que todo lo que tiene que ver con la inversión contemplada en el plan del Catatumbo, educación, salud, infraestructura, sustitución de cultivos, no es constitucional porque viene de un problema estructural de 30 o 40 endémico, años. exacto. Entonces uno podría pensar, aunque hay que esperar la decisión en cada uno de los decretos, que esos decretos no van a tener suerte Correcto. en el examen de constitucional y que por otro lado sí se puede tomar acciones como las de la conmoción interior para el fortalecimiento de la fuerza pública, para solucionar los problemas de confinamiento y desplazamiento forzado de la población civil como consecuencia De esa acción de la los violentos. inclusión del ELN. Y lo que ha dicho la Corte al final, porque era una discusión que había, es que evidentemente aquí lo dijimos, sí es excepcional, lo había dicho Juanita Gobertus de Human Rights Watch, una situación de 60.000 desplazados en Colombia en una zona, y yo creo que ese fue un hecho fundamental para la declaratoria de constitucionalidad parcial. Habrá que ver ahora la decisión sobre cada uno de los decretos. Una de las cosas, doctor Hernando, que escribió y que dijo, celebrando el ministro del Interior Armando Benedetti, es que, celebrando la decisión de la Corte, es que se podrían invertir más de 2,7 billones de pesos en el Catatumbo para restablecer el orden, la soberanía y erradicar cultivos ilícitos. Yo entendí, doctor Herrera, usted me corregirá, que la Corte lo que ha dicho es que no, que esa plata se puede usar solo para un propósito específico, temas gruesos de orden público, pero lo otro no. Toda la razón, Jorge. La visión que usted señala es la acertada. Uno no puede anticipar ese fallo, pues usurpando el papel que tiene la Corte Constitucional. En ese sentido, la Corte ayer diametralmente dijo qué es lo que se podía hacer y qué no se podía hacer. Lo que hizo la Corte, vamos a ponerlo así, validando, claro está, esa conmoción, es un tratado de límites. Todo lo que esté hacia este lado determinado es constitucional y lo que de otro lado se aparte del mismo no lo será. Luego yo creo que toca tener cautela en el caso de los ministros del alto gobierno y también de la oposición, de absolutamente todo el mundo, ni más faltaba, con relación a los efectos que va a tener esto sobre cada uno de los decretos. Pero ya la Corte, como se dice en el argot futbolístico, pintó la cancha. Y es claro que entonces lo que viene de aquí adelante es una revisión juiciosa de cada uno de esos decretos para determinar su alcance y efecto. Creo, Gustavo, que la Corte ha fijado unos límites al poder presidencial de los estados de excepción, que es muy importante además hacia el futuro. En este fallo habrá que conocer la sentencia definitiva. Pero frente a la pregunta de Espinosa, una observación. Está contemplado unos impuestos para financiar la conmoción interior. Esos impuestos está previsto que van a producir de aquí al 31 de diciembre, porque ese decreto todavía está vigente, habrá que esperar cuando se revise el decreto, 2.7 billones de pesos. A hoy se han recaudado por esos impuestos un poco más de 100.000 millones de pesos. Va lento el recaudo. Obviamente faltan 7 meses todavía, claro, del gobierno.
ese recaudo se va a ir invirtiendo en que el gobierno había presupuestado un poco más de 1 billón de pesos para fortalecimiento de la fuerza pública, que es lo que la Corte claramente avala, y 1,5 billones más para inversión social. Ahí la gran pregunta, y habrá que esperar las decisiones en los otros decretos, es si la Corte define que no se puede invertir en obras de infraestructura, en salud, en educación, si ese recaudo se puede utilizar para fortalecer aún más la acción de la fuerza pública, para atención humanitaria, etcétera. Y obviamente yo creo que eso todavía faltan definiciones de la Corte. Si puede utilizar todo lo recaudado para fortalecimiento de fuerza pública, por ejemplo, el decreto de sustitución de cultivos. Ese es un tema clave, porque estaban previstos casi $500 millones de pesos de inversión para la sustitución de cultivos. Eso, el decreto, falta todavía la revisión de la Corte. Diana, que usted tiene una inquietud para Hernando sobre el particular. Doctor Herrera, ¿cuánto tiempo tiene ahora la Corte Constitucional para revisar todos estos decretos que se derivan de la conmoción interior? Esa es una muy buena pregunta y obviamente todo trámite judicial, y esto el trámite judicial constitucional tiene también unas aristas y unos plazos a ese respecto. Ya están asignados frente a cada uno de esos decretos, Diana, un ponente, y ellos deben estar presentando al cabo de 1 mes y medio más o menos ponencia respectiva de cada uno de ellos. ¿Por qué va a variar? Porque recordemos que el gobierno expidió unos primeros que otros, entonces pues obviamente eso hacía o hace que la revisión se anticipe. Sin embargo, también hay otro elemento muy importante a tener en cuenta, y es una eventual recomposición o reconfiguración en lo que hace de la forma como la Corte Constitucional viene votando. Ello no solamente por lo que pasó esta semana, ni lo que pasó la semana pasada con relación al tema de la investigación del Consejo Nacional Electoral, que el Consejo de Estado había avalado, sino también porque, como lo hemos dicho, se van a presentar unos cambios en la Corte Constitucional. Están al pendiente en los próximos meses de finalizar su periodo 3 magistrados. Y en ese sentido, ya sabemos, el presidente de la República, en ejercicio de su competencia, ya configuró una primera terna. A propósito, estará el Senado, supongo, al pendiente de definir la fecha para ese propósito, y las otras 2 que corren paralelas, cuya integración le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Sin lugar a dudas, ahora hay un faro también fundamental que ilumina hacia ese frente por esa eventual reconfiguración de la Corte, que seguramente va a tener efecto sobre esta decisión. Sí, me dicen, doctor Herrera, que están preparando ya la decisión, porque tienen que prepararla, Cristina Pardo y Natalia Ángel, y que en 15 o 20 días debería publicarse la decisión completa, también para que salgamos de algunas dudas que todavía quedan, porque el comunicado pues obviamente no lo aclara todo, y es importante no anticiparse a eso que están preparando ellas, que fueron las que presentaron anoche la ponencia alternativa. Ahora, lo importante, y hemos insistido aquí mucho, es el respeto institucional a las decisiones de la Corte. Aquí muchas veces sectores de oposición salen a fustigar a la Corte por una decisión, o el gobierno sale a hablar de bloqueo institucional por otra decisión. Importante y fundamental que aquí las decisiones de la Corte se acatan, se respetan en el sentido que sea.